Nací y crecí en una pequeña comunidad al sur de Puebla, donde los días transcurren entre murmullos del viento y leyendas que se sienten tan vivas como el latir de la tierra. Fue ahí donde conocí a don Santiago Morán, un hombre que parecía haber sido arrancado del tiempo, marcado por cicatrices que contaban historias que solo él podía comprender. Desde niño, siempre fui inquieto, curioso de todo lo que me rodeaba. Entre juegos y risas, los niños del pueblo compartíamos miedos que aprendimos a callar, temores que la oscuridad de la noche alimentaba. Don Santiago, con su parche rojo en el ojo, su brazo perdido y esas cicatrices que se extendían por su piel, era la sombra que todos evitábamos. A pesar de su aspecto que asustaba, existía un aura de respeto y misterio a su alrededor que ninguno podíamos explicar. Cuando cumplí 13 años, la necesidad me llevó al rancho de don Santiago para trabajar y ayudar a mi familia. Estudiaba por la mañana y por las tardes cuidaba el ganado y las parcelas de maíz y frijol que él había cultivado con esfuerzo. No tardé en notar que aquel hombre no era común. En la quietud de la noche, mientras la comunidad dormía, él salía a caminar, esparciendo sal en rincones secretos de su casa, rociando agua bendita mientras susurraba palabras en un idioma antiguo que resonaba con la fuerza de la tierra. Cada vez que bajábamos al pueblo, llevaba ajo en los bolsillos y en su morral, como un escudo invisible contra presencias invisibles. Al mediodía y a la medianoche, se arrodillaba frente a un altar católico, rezando con devoción. Yo, que compartía el techo de su casa como empleado, observaba desde el almacén donde guardaba sus herramientas, percibiendo una mezcla de devoción y algo más profundo, una conexión que iba más allá de lo humano. Los perros de su rancho, una veintena de guardianes silenciosos, respondían a su llamada como si reconocieran fuerzas que nosotros no alcanzábamos a ver. Los otros trabajadores hablaban en susurros, comentando que don Santiago no dormía, que caminaba por el monte, vigilando no solo el ganado, sino también aquello que acechaba en la oscuridad. Una madrugada, alrededor de las 2, mientras vigilaba las parcelas, vi una luz distante, una fogata. Al acercarme, vi a don Santiago. Sus perros ladraron, pero el hombre permaneció inmóvil, envuelto en el halo de la llama. Quise preguntarle qué hacía a esa hora, pero antes de que pudiera hablar, él rompió el silencio diciendo que no podía dormir, que la noche estaba cargada de presagios. Me invitó a su lado con un gesto tranquilo y sacó café y pan de la mochila, ofreciéndome compartir ese momento. Conversamos largo rato, y entre palabras y silencios, el tema giró hacia lo paranormal. Me contó leyendas que parecían susurradas por el viento mismo, brujas que emergían de las barrancas para alimentarse de bebés, duendes que jugaban con las sombras, y apariciones que dejaban huellas en el alma. Hablamos de las protecciones que los habitantes ponían en puertas y ventanas, listones rojos, tijeras, cruces de calorías. Él me corrigió con una voz grave que conocía bien el significado real de cada uno. Los listones rojos no alejaban a las brujas sino que atrapaban malas energías. Las tijeras servían para cortar la lengua de ciertas criaturas oscuras, y la cruz de cal protegía las cosechas y el ganado. Con una mirada profunda, don Santiago reveló que las brujas eran astutas, sabían dónde estaban los bebés y cuándo eran vulnerables. Me contó que algunas usaban una lengua parecida a un hilo para succionar la vida de los infantes y que las tijeras bajo las almohadas eran armas de defensa para las madres desesperadas. Cuando le pregunté si había visto alguna bruja, soltó una sonrisa irónica y señaló las cicatrices en su pecho. «¿Quisieras escuchar la historia de mi vida y cómo fue mi primer encuentro con la oscuridad?», me dijo. Sin esperar respuesta, comenzó a narrar, y yo escuché, envuelto en la oscuridad que parecía hacerse más densa a nuestro alrededor. Don Santiago respiró hondo y sus ojos se perdieron en la lejanía, como si reviviera aquel momento oscuro que marcó su alma para siempre.
Contó que, años atrás, cuando aún no había llegado a la comunidad, vivió experiencias que pocos se atreven a narrar. Era joven y soldado, parte de una misión que lo llevó a territorios donde las fronteras entre lo visible y lo invisible se desdibujaban. En una operación, su unidad fue emboscada cerca de un viejo pueblo en las montañas. Allí, entre la espesura, se encontraron con un altar clandestino, cubierto de símbolos que no reconocía pero que su corazón sabía que eran antiguos y poderosos. El lugar olía a cenizas y sangre seca, y el silencio era roto solo por susurros apagados que parecían venir de la tierra misma. Fue en ese instante cuando sintió, por primera vez, la presencia de algo oscuro, algo que no pertenecía al mundo de los vivos. Una figura emergió de entre las sombras, una mujer de ojos brillantes y piel pálida como la luna, con cabellos negros que danzaban al viento sin moverse. No era humana, lo supo en el momento en que su mirada se cruzó con la suya. Aquella criatura emanaba una energía fría, profunda, un poder antiguo que lo paralizó de miedo. Desde entonces, don Santiago aseguró que una maldición cayó sobre él, que las heridas en su cuerpo no fueron solo de balas o golpes, sino marcas dejadas por fuerzas oscuras que aún lo perseguían. El brazo que perdió, dijo, fue el precio de un pacto invisible, un sacrificio para salvar a sus compañeros. Al llegar a la comunidad, trató de dejar atrás ese pasado, pero la sombra lo siguió. Poco a poco, comprendió que el mal no era solo una leyenda para asustar niños, sino una realidad palpable en cada rincón del monte y en cada susurro del viento. Una noche, mientras vigilaba las parcelas, sintió una presencia extraña entre los árboles. Los perros comenzaron a gruñir y la temperatura cayó bruscamente. Entonces, apareció ella, la misma figura de aquella montaña, acompañada de otras sombras que se deslizaban con sigilo, las brujas de las barrancas. Don Santiago recordó cómo, con valentía y miedo entrelazados, tuvo que enfrentarlas. No con armas comunes, sino con rituales antiguos que había aprendido de un anciano santero, un guardián de secretos que le había enseñado a usar la sal, el ajo y el agua bendita para protegerse. La batalla no fue solo física, sino espiritual. Sombras y luces danzaban en la oscuridad y el aire se llenaba de gritos silenciosos y el olor a azufre. Don Santiago se defendió con todo, y aunque logró repelerlas, quedó marcado para siempre. Las cicatrices en su piel no solo eran heridas, sino recordatorios de la lucha constante entre la luz y la oscuridad. Al escuchar su historia, entendí que don Santiago no era solo un hombre endurecido por la vida, sino un guerrero en una batalla invisible que pocos pueden comprender. Esa noche, mientras la fogata chisporroteaba, su figura parecía fundirse con las sombras del monte, como si él mismo fuera parte de esa frontera entre el mundo visible y el sagrado. Los días siguientes a aquella noche, mi trabajo en el rancho se volvió más inquietante. Sentía que algo me observaba en cada sombra, en cada rincón de las parcelas. Los perros, que siempre habían sido guardianes fieles, ahora ladraban sin motivo aparente, sus ojos fijos en la oscuridad que parecía acechar más allá de lo visible. Don Santiago me advirtió que el monte no era un lugar cualquiera, que estaba habitado por fuerzas que la mayoría prefería ignorar. Me enseñó que, aunque a simple vista parecían leyendas, esas fuerzas tenían nombre y rostro, y que para enfrentarlas se requería conocimiento y respeto. Una tarde, mientras revisaba una de las parcelas más alejadas, sentí un frío penetrante que me caló los huesos. De repente, una figura femenina apareció entre la niebla baja que cubría el terreno. Era una mujer de piel muy blanca, cabello largo y negro como la noche sin luna, y ojos que cambiaban de color, reflejando el verde de la selva y el azul del cielo. Mi corazón se aceleró, pero no había miedo,
sino una extraña fascinación y tristeza en esa presencia. Recordé las palabras de don Santiago: no todas las brujas son malas, algunas son guardianas de secretos que los humanos olvidaron. La figura comenzó a hablarme en un idioma antiguo, suave pero firme. Intenté responder, pero las palabras no salían. Fue entonces cuando sentí un escalofrío recorrer mi columna y una mezcla de dolor y alivio. La mujer desapareció entre la niebla, dejando tras de sí un aroma a tierra mojada y flores silvestres. Al contarle a don Santiago lo que vi, su rostro se endureció y me reveló que aquella era la madre de las barrancas, un espíritu ancestral que protegía el equilibrio entre el mundo natural y el humano. Me explicó que durante siglos, las brujas que salían de las barrancas eran en realidad manifestaciones de ese espíritu y sus guardianes, que castigaban a quienes abusaban de la tierra o hacían daño a los inocentes. Pero también me advirtió que no todos eran guardianes, que algunos se habían corrompido y se alimentaban de la vida ajena, especialmente de los bebés sin bautizar que alguna vez desaparecieron en esas tierras. Por eso, las antiguas protecciones con listones rojos, tijeras y cruces de cal, aunque mal interpretadas, tenían un fondo de verdad. Aquella revelación me abrió los ojos y cambió mi percepción del rancho, de don Santiago y del mundo que me rodeaba. Comencé a ver señales en la naturaleza, susurros en el viento, y a entender que el límite entre lo real y lo sagrado es delgado, como un hilo que vibra al menor movimiento. Las noches se volvieron más intensas. Los perros seguían vigilantes y yo sentía la presencia de esas fuerzas, a veces benignas, otras amenazantes. Don Santiago me mostró cómo preparar amuletos con sal y ajo y cómo trazar círculos protectores con la cal, no solo en las puertas, sino en el corazón del rancho. Una noche, cuando la luna estaba llena, escuché un canto lejano que parecía venir de las barrancas. Era un sonido hipnótico, como un llamado que me atraía y a la vez me advertía. Don Santiago me miró serio y dijo: es hora de que conozcas el verdadero peligro que acecha aquí. Me llevó a una pequeña cueva oculta entre los árboles, un lugar donde el suelo parecía latir con una energía propia. Allí, me mostró símbolos grabados en las paredes, restos de rituales antiguos y ofrendas olvidadas. Con voz baja, me explicó que esas eran las huellas de los antiguos dueños del monte, seres que aún caminaban entre nosotros y que en ocasiones buscaban pactos o venganza. Sentí que el aire se cargaba de electricidad y que algo invisible nos observaba desde las sombras. Don Santiago sacó un relicario que colgaba de su cuello y comenzó a rezar en aquel idioma que yo no comprendía, mientras yo intentaba absorber cada palabra, cada gesto, cada detalle. Fue entonces cuando sentí que el camino que había elegido para trabajar y aprender no era solo un empleo, sino un viaje profundo hacia un mundo donde la línea entre la luz y la oscuridad se difuminaba y donde la supervivencia dependía del respeto, la sabiduría y el valor. Aquella noche en la cueva fue el punto de no retorno. Desde entonces, cada paso en el rancho parecía un juego peligroso entre fuerzas visibles e invisibles. Don Santiago me preparó para un enfrentamiento que ya no podía evitar. Me enseñó un ritual antiguo, heredado de sus ancestros, una mezcla de plegarias católicas y símbolos ancestrales que combinaban la luz y la sombra. El propósito era proteger el rancho, mi vida y, sobre todo, mantener a raya a esas entidades que acechaban en la penumbra. Una madrugada, mientras la niebla cubría todo con un manto blanco, sentí una presencia densa acercándose al rancho. Los perros ladraban con furia, pero ninguno se movía de su lugar. Don Santiago, con la mirada fija en la oscuridad, tomó un caldero donde quemaba hierbas aromáticas, mientras murmuraba oraciones. El aire se volvió frío, el viento silbaba con voces extrañas y sombras comenzaron a deslizarse entre los árboles. Una figura apareció en la entrada del rancho,
Era una mujer envuelta en una túnica negra, con ojos que brillaban con un fulgor antinatural. Su voz resonó con un eco aterrador, un cántico que parecía desgarriar el alma. Don Santiago se plantó firme, levantó una cruz hecha de madera de mezquite y gritó con fuerza: «En el nombre de la luz que nos protege, te ordeno partir y no regresar». La mujer avanzó, pero al cruzar la línea de cal que don Santiago había trazado en el suelo, un grito desgarrador escapó de sus labios. La figura se desvaneció en una nube de humo negro, dejando tras de sí un silencio pesado y una sensación de victoria, pero también de advertencia. Esa noche comprendí que la lucha entre el bien y el mal no era solo un mito, sino una batalla constante que se libra en cada rincón, en cada casa, en cada alma. Don Santiago me confió que él había sido marcado por estas fuerzas desde joven, que sus cicatrices eran más que heridas físicas, eran la memoria de encuentros con la oscuridad. Me enseñó que el respeto a los antiguos saberes, la unión con la tierra y la fe son las armas más poderosas que tenemos para protegernos. También me advirtió que no todos los espíritus son benignos, que algunos buscan alimentarse del miedo y la desesperación humana. Con el tiempo, las noches en el rancho se volvieron más tranquilas, aunque siempre con un aire de misterio latente. Aprendí a convivir con esa realidad, a entender que lo invisible es tan real como lo tangible. Cuando llegó el momento de partir, don Santiago me regaló un amuleto tallado en madera de mezquite, con símbolos que no comprendí del todo, pero que sentí en mi pecho como un escudo invisible. Antes de despedirnos, me dijo con voz profunda y pausada: «No olvides, muchacho, que en cada leyenda hay una verdad oculta y en cada sombra una luz que espera ser encontrada». Esta historia no es solo la mía, sino la de un pueblo, la de un tiempo y la de un mundo donde lo ancestral y lo cotidiano se entrelazan para recordarnos que la magia y el misterio nunca están demasiado lejos. Desde entonces comprendí que no todas las batallas terminan cuando el ritual se apaga. Algunas continúan en silencio, en la forma en que el cuerpo recuerda, en la manera en que el aire se vuelve pesado sin razón, en los sueños donde el nombre que no debe pronunciarse sigue intentando volver. Esta historia no es una advertencia ni una lección. Es un rastro. Una huella marcada en la tierra para quien sabe leerla. Porque hay caminos que no deben cruzarse sin respeto y fuerzas que solo responden cuando se les habla con verdad. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Tal vez esta historia también tenía algo que decirte. Gracias por caminar conmigo hasta el final. Si deseas seguir escuchando relatos donde lo ancestral, lo espiritual y lo oculto aún respiran, te invito a suscribirte al canal Chamán, donde cada historia es un umbral y cada palabra, un eco de lo que no ha sido olvidado. Comparte este relato con quienes sepan escuchar más allá del miedo. Nos encontraremos en la siguiente historia, donde el silencio vuelve a hablar.